Amigos, en este primer segmento del programa de hoy tengo el gusto de dar la bienvenida una vez más, ya teníamos tiempo que no lo veíamos en estas pantallas de Tu Salud Informa, al doctor Ariel Schusley. Espero decir correctamente el apellido. ¿Sonó Correcto. parecido, doctor? Bienvenido, Perfecto. bienvenido a Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Julio, como siempre. Un gusto saludarte y un gusto estar contigo. Afortunadamente yo muy bien y espero que tú igual. Sí, señor. El gusto es mutuo. Ahora tenemos al doctor Schusley en California, así que de alguna manera estamos en el mismo territorio ahora. Sabemos que el doctor es mexicano y su especialidad es cirugía bariátrica. Y precisamente sobre este tema quisiéramos hablar hoy, doctor, porque la verdad, por lo menos en el caso de Puerto Rico, el 67% de las personas en Puerto Rico, alrededor de esa cantidad, 65-67%, presentan un diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Y sabemos que en los casos de obesidad mórbida, pues este es uno de los tratamientos que se mira, ¿no? En cirugía bariátrica. Pero me gustaría comenzar con esto, definiendo qué es la cirugía bariátrica. ¿De qué se Bueno, trata? la cirugía bariátrica o también hoy en día le llamamos cirugía metabólica, que bueno, es la misma cirugía, pero el enfoque es diferente. Es la cirugía en la que tratamos de recuperar la salud. Ujú. Entonces, bariátrica, bueno, es ahora sí que del griego de varos, de peso, es de perder peso, pero ya no es nuestro objetivo, ¿no? Este era el objetivo, digo, en los 80s, Ajá, 90s, incluso desde los 60s que empezó formalmente, pero nos hemos dado cuenta que aunque las cirugías son las mismas, el enfoque es diferente. ¿Por qué? Porque no se trata de que una persona pierda 10, 20, 30 kilos. Lo que queremos es que mejorarle su metabolismo, sus cuestiones de salud, para que vivan más. Y hay distintas cirugías. Las dos cirugías que más comúnmente se hacen en Estados Unidos, Puerto Rico y a nivel mundial, digo, hay muchas variaciones, pero las dos principales son la manga gástrica y el bypass gástrico. Entonces, esas son como las dos principales. La manga, lo que se trata de que cortamos el estómago. El estómago tiene una forma, digamos, como de bandera, de cierta forma. Y en la manga lo que hacemos es la cortamos de forma que se vea como si fuera la manga de un saco. Por eso, como una forma tubular o como una banana, algunos le dicen. ujú. Y el bypass es una cirugía en la que pues, cortamos el estómago, lo hacemos un poquito más chiquito y nos saltamos un segmento de intestino, por eso se llama bypass, porque bypass es un segmento de intestino y reconectamos los intestinos. Pero básicamente con cualquiera de estos, bueno, lo que estamos buscando no es solo perder peso, sino que mejorar o curar la diabetes, mejorar o curar la presión alta, el colesterol, etc. Doctor, me parece muy interesante ese enfoque y gracias por mencionarlo, porque la realidad es que todavía, no sé en otros, por ejemplo en el caso de México, como otro contexto cultural, pero acá en Puerto Rico, tal vez en Estados Unidos, la visión de la obesidad está más ligada a, pues, a una condición que no necesariamente se asocia con una enfermedad. Es decir, la obesidad es una condición de salud. Así que no es un problema de peso por estética, básicamente, o porque, bueno, está llenito o llenita. Entonces, no, es que hay una condición de salud que se llama obesidad, es un diagnóstico. Así que me parece muy interesante este enfoque, porque este enfoque va dirigido específicamente a tratarlo como una condición de salud física, una enfermedad, y así debe considerarse. Una pregunta, doctor, por, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para seleccionar una u otro, el bypass o una manga? eh, Bueno, acá, primero, los criterios para ser candidato a la cirugía en general, mm, la forma, digo, para primero ver quién entra al público, pues a dónde iría. Hay criterios nuevos a principios de este año, son las nuevas guías, a finales del año pasado, principios de este año, porque los criterios clásicos que a lo mejor muchas aseguradoras de tu público todavía siguen, que esos son de los años 90. Antes se decía que dependía del índice de masa corporal, que bueno, todavía lo hace, aunque los números cambian. ¿Qué es el índice de masa corporal? El índice de masa corporal es la relación entre el peso y la altura. ¿Por mm, qué es importante? Porque si alguien me dice, peso 200 libras, ¿es mucho? No, depende. Si es una mujer que mide 4'10", entonces sí. Si es un basquetbolista que mide 6'5", pues es muy poco. Por eso es que hacemos esta correlación. Entonces, la forma más fácil de calcularlo es poner una calculadora
en internet índice de masa corporal calculadora y lo calcula, pero es el peso entre la altura al cuadrado. Y entonces en las guías viejas eran pacientes con índices mayores de 40 o mayores de 35 con problemas médicos. En las guías más nuevas tenemos pacientes que tienen índices de 30 con enfermedades metabólicas importantes o de 35 aunque no tengan problemas médicos. ¿Y por qué cambiaron estas guías? Porque vimos que las guías viejas, pues la información que utilizaban es obsoleta en el sentido que las cirugías que se hacen son diferentes, el abordaje es diferente y las complicaciones y el riesgo de las cirugías es muy, muy diferente. Entonces, por eso es que han cambiado. Entonces, ¿quién es candidato? El que tiene un índice de más de 35 o más de 30. En ciertas poblaciones, como poblaciones asiáticas, incluso los operamos antes porque la enfermedad metabólica es más fuerte. Entonces, si hay una persona asiática que tiene un índice de 27, pero tiene una diabetes descontrolada, puede llegar a ser un candidato. Pero esos son como los criterios generales. Ujú. Y después los criterios, perdón, No, 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 adelante, por favor. y los criterios individuales de la cirugía va a depender mucho de las enfermedades de los pacientes y de los criterios. En general, muchas veces lo que podemos ver es que el bypass en pacientes que toman muchos antiinflamatorios no esteroideos como Advil, ibuprofeno, naproxeno y eso, no es una muy buena cirugía porque pueden hacer úlceras. En pacientes fumadores, bueno, ninguno debería de fumar porque pueden tener problemas con los dos, pero el bypass es una cirugía que puede tener problemas. Y por el otro lado, pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, que les quema de forma severa el esófago, la manga puede no ser una muy buena intervención para ellos. Aunque, por supuesto, no es nada más de los síntomas, dependiendo del médico, pues ya tendrá que hacer ciertos estudios para determinar para qué es mejor candidato uno o el otro. Y yo creo que es importante tener muchas alternativas. Hay algunas otras cosas que hacemos, como el switch duodenal o como algunas otras cirugías, pero son menos frecuentes y son como en casos muy seleccionados. Pero es importante tener muchas herramientas, ¿por qué? Para poder ajustar las herramientas al paciente y no el paciente, o sea, tenerlo que encasillar en una u otra cirugía. Es decir, que este tipo de intervención está, la decisión de cuál tipo, quiero decir, de cirugía bariátrica haría, va en función, entiendo yo, más de las condiciones físicas del paciente y las condiciones de salud en general del paciente. Eso podría condicionar Absolutamente. la escogencia, no el peso realmente. No, no, no. Y la pérdida de peso es muy similar entre ambas. Mm. Existe una que es poco común, que es el switch duodenal o el cruce duodenal, que esa sí la dejamos para pacientes, que es la más fuerte que tenemos, pero también es la que tiene más riesgo. Entonces esa la guardamos generalmente sí para pacientes que tienen índices muy altos, índices de 70, 80, aunque esto no es universal, dependiendo de las prácticas, puede ser que algunos médicos lo hagan de forma un poco diferente. Me imagino que una pregunta frecuente cuando usted en su caso va, consulta a un paciente y están en la conversación sobre la toma de decisión, si me voy a operar o si tiene la indicación de la intervención. Me imagino que la pregunta frecuente será, doctor, ¿y cuáles pueden ser las complicaciones a largo plazo? Porque a veces esto no tiene ninguna consecuencia, me va a cortar un pedazo de estómago, me va a pegar una asa con algo. Es decir, ¿qué podría esperar en el futuro alguien? No solamente en el post inmediato, sino a largo plazo. Claro, y esa es una muy buena pregunta y no solo es una discusión que tenemos a la ligera, incluso damos, antes de poder ser candidato a la cirugía, damos una clase de 1 hora que casualmente estamos platicando antes de empezar a grabar, que tengo que ir después de esto a hacerla, que básicamente explicamos todo los riesgos a corto, a largo plazo, pero también los beneficios. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de percepción de riesgos que si no lo comparamos con los beneficios es difícil decir cuáles son los riesgos. ¿Por qué? Porque todo en esta vida tiene un riesgo. Si cruzamos la calle nos pueden atropellar. Lo mismo con la cirugía, pero si no sabemos cuál es el beneficio, no podemos ponerlo en la balanza. Y lo que es muy importante, todo en medicina, incluso cuando damos medicamentos para la gripa o para cualquier cosa, el beneficio tiene que ser mayor del riesgo. Cuando el beneficio es menor que el riesgo, entonces son intervenciones que no debemos de hacer. Entonces, primero les explicamos por qué
pueden ser buenos candidatos. ¿Qué sabemos de los pacientes que sí necesitan cirugía? Sabemos que los pacientes que necesitan cirugía, que la reciben, viven entre 8 y 10 años más que los pacientes que la necesitan, que no la reciben. La cantidad de infartos se disminuye a la mitad. La cantidad de infartos cerebrales, de eventos de strokes, se disminuye a la mitad. Reduce la incidencia de múltiples cánceres, de distintos cánceres de endometrio, de colon y de muchos otros. Entonces, primero tenemos que entender por qué lo estamos haciendo, porque si vamos a meternos, aunque el riesgo sea afortunadamente hoy en día muy, muy bajo, no es cero. Entonces tenemos que entender por qué lo estamos haciendo. Entonces, ese es el principal como por qué. ¿Y cuáles son los riesgos? Va a depender un poquito de la cirugía. Con la manga, lo que tiene la manga es que los riesgos, afortunadamente a largo plazo, si una persona no tiene reflujo, prácticamente no va a tener consecuencias a largo plazo. Por supuesto que hay excepciones, por supuesto que no me estoy metiendo a los detalles más finos, digo, no es una clase formal de 1 hora para meternos en todos los detalles, pero básicamente el que no desarrolla reflujo prácticamente no va a tener ningún problema, siempre y cuando se den seguimiento con su médico, se tomen sus vitaminas. Después de cualquier cirugía, damos vitaminas por el resto de la vida. Entonces, siempre y cuando el paciente esté como llevando a cabo lo que tiene que hacer, realmente los riesgos son muy, muy bajos. Con el bypass, si es un bypass tradicional, si no es de estas cirugías que hacemos un poquito más agresivas, los riesgos a largo plazo, suponiendo que no hay ninguna complicación inmediata, también un poco de deficiencias de vitaminas, que siempre y cuando se tomen sus vitaminas esto va a ser bajo. Y el bypass, como estamos reconectando el intestino, pueden haber obstrucciones en el intestino, porque el intestino es como una manguera de 8 metros, digamos. Claro. Cuando lo reconectamos, pues puede haber acodamientos, puede haber torsiones, podría haber algún problema como eso. Digo, afortunadamente no es muy frecuente, pero podría llegar a suceder. Y el otro riesgo a largo plazo con el bypass que puede suceder son las úlceras. Eso es por lo que mencionábamos que los pacientes no deben de fumar, no deben de tomar antiinflamatorios, porque el riesgo de úlceras es más grande y en estos casos pueden haber sangrados, pueden haber perforaciones o cosas serias. Entonces, esos son como los riesgos principales a largo plazo. Claro, pero usted es muy claro comparado con beneficios, porque la realidad, creo, entiendo yo que en algunos casos, sobre todo en morbilidad, en obesidad mórbida, pues bajar de peso es equivalente a salvar la vida de la persona, porque son condiciones Absolutamente. que sencillamente no se van a mejorar si no hay una pérdida de peso significativa. Así que, bueno, doctor, se nos fue el tiempo, pero como siempre, muy agradecido, clarísimo. Usted dice que no es una clase, pero esto fue una clase. Que esperemos que en el futuro pues tenga cierta continuidad, porque queremos seguirlo teniendo en el programa. Así que muy agradecido, a ver si lo digo bien, doctor Ariel Schusley. Muy bien, Muy bien. perfecto. Al Muchísimas contrario, gracias. esto es mío como siempre. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión y mucho éxito donde está ahora. Bien.